La inclusión forzada me tiene harto. ¿O no? El movimiento woke es un término que ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en un concepto controvertido en el debate social y político, especialmente en Estados Unidos, y recientemente el término agarró popularidad en Latinoamérica. El término woke proviene del inglés afroamericano vernáculo, en criollo básicamente es el inglés de los negros, y se remonta al menos a la década de 1930. Originalmente significaba estar despierto o alerta a las injusticias sociales, particularmente al racismo y a la discriminación contra las personas negras. En 1938, el cantante de blues Lead Belly usó la expresión Stay Woke en una canción sobre los Scottsboro Boys, un caso de injusticia racial donde 9 adolescentes negros fueron falsamente acusados y condenados. Con el tiempo, el término se popularizó más allá de las comunidades negras, especialmente durante las protestas de Black Lives Matter en 2014, tras el asesinato de Michael Brown. Hoy en día, woke se usa de manera más amplia para referirse a la conciencia sobre diversas desigualdades sociales, incluyendo sexismo, homofobia, transfobia y discriminación contra grupos marginados. Para algunos representa empatía, inclusión y diversidad. Para otros se ha convertido en un sinónimo de activismo progresista excesivo o políticamente correcto. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cine? Bueno, en algún momento Hollywood decidió que estar despierto ya no significaba contar buenas historias sobre realidades incómodas, sino de marcar una checklist moral. El cine dejó de preguntarse qué historia vale la pena contar y empezó a preguntarse a quién tengo que representar para que no me rompa las bolas en Twitter. Tenemos ejemplos como Ironheart, la serie nueva de Marvel con Riri Williams, adolescente negra que supuestamente debió heredar el legado de Iron Man. Antes de su estreno, el tráiler fue bombardeado con dislikes y en redes la señalaron como otro ejemplo de que Marvel está más preocupado por la inclusión que por la historia. Y a ver, parte del rechazo no tuvo tanto que ver con lo visual, sino con la sensación de que todo es forzado. Personajes de minorías o identidades diversas usadas más como exhibición que como personas reales dentro de la historia, sin desarrollo ni conflictos creíbles. Y es que el problema no es quién aparece en pantalla, sino cómo y para qué aparece. Otro ejemplo fueron las adaptaciones de La Sirenita y Blancanieves, y son el mejor ejemplo de inclusión forzadísima. Sabemos que La Sirenita y Blancanieves no son historias sobre minorías, comunidades marginadas, ni sobre conflicto social alguno. Son cuentos clásicos de fantasía con historias simples, casi infantiles. Nadie iba a esas películas buscando representación social, iban a ver una adaptación fiel con alma de algo que ya conocían. Entonces, cuando Disney decide cambiar la raza de los personajes, la polémica no nace porque la gente odia a los negros o porque no soporten ver diversidad, nace porque el cambio no responde a una necesidad narrativa, ni resignifica la historia, ni aporta una nueva lectura interesante. Es un cambio vacío. No están contando una historia nueva desde otra cultura, no están adaptando el mito a otra realidad, no están diciendo nada, solo están agarrando un personaje existente y cambiándolo para poder decir que progres somos, mientras el guión sigue siendo flojo, genérico y sin riesgo. En La Sirenita, Ariel no es negra porque la historia lo pida ni porque el relato gane algo con eso, es negra porque Disney quiere capitalizar el discurso de inclusión sin hacer el trabajo pesado de crear personajes nuevos, mundos nuevos o relatos realmente distintos. Con Blancanieves pasa lo mismo, pero peor. Un cuento cuya identidad gira literalmente en torno a su descripción física termina siendo reconfigurado sin que eso lleve a ningún planteo interesante. Y ahí es donde la gente se harta, porque esto no se siente como representación genuina, se siente como meterlo woke en historias donde no aporta absolutamente nada. No es inclusión que nace del arte, es inclusión dictada por marketing y miedo a la funa. Lo irónico es que al hacer esto no solo banalizan los cuentos originales, también empobrecen la representación real. En lugar de crear historias potentes sobre minorías con conflictos propios y voz auténtica, prefieren reciclar cuentos viejos y pintarlos de progresismo barato. Y uno de los casos más polémicos, Emilia
Pérez. Emilia Pérez se vendió como cine valiente, transgresor y necesario, un musical sobre un narco mexicano que transiciona y se redime. Suena provocador, el problema aparece cuando rascas un poco y ves que la película está mal parada desde lo artístico y desde lo cultural, y aún así intenta blindarse moralmente. Mucha gente criticó el tono ridículo, el uso de musical para temas que no terminan de cuajar, personajes caricaturescos y una visión de México llena de clichés. Y es que el propio director admitió que no investigó demasiado el contexto mexicano. Eso en cualquier otro caso sería una crítica legítima al enfoque y a la pereza creativa. Varias críticas, incluso desde personas trans y colectivos LGBT, señalaron que el tratamiento del personaje principal cae en simplificaciones y estereotipos. La transición funciona más como recurso narrativo choqueante que como experiencia humana compleja. No hay verdadera profundidad. ¿Y qué pasó cuando llegaron esas críticas? Bueno, no se discutió el guión, no se discutió la mirada cultural, no se discutió el enfoque artístico. La respuesta fue: si no te gusta, eres un transfóbico asqueroso. Actores de la película utilizaron esa lógica. La obra es intocable porque representa. Cualquier cuestionamiento dejó de ser cine y pasó a ser moral. Así la película se escuda detrás de identidades reales para no enfrentar críticas reales. Y ese fue el problema central de Emilia Pérez. No falla porque tenga personajes trans o porque toque temas sensibles, falla porque usa esos temas como blindaje. Y ahí nace el problema. No es que ahora haya personajes gays, mujeres fuertes o minorías en pantalla. Eso existió siempre y cuando estaba bien hecho dio películas increíbles. Más adelante hablaré de una de esas películas. El problema no es que sean gays, negros o trans. El problema es cuando esos personajes no son personajes, sino símbolos mal escritos, intocables, sin conflicto y sin alma. Al final del día, Disney, Marvel y Netflix no hacen cine con vocación artística ni debate intelectual, hacen cine comercial pensado para apagar el cerebro 2 horas y venderte la siguiente entrega. Y es que si realmente quisieran abordar temas controvertidos, asumirían el riesgo, la incomodidad y la posibilidad del fracaso. En otras palabras, harían cine serio. En cambio, prefieren incrustar mensajes superficiales en producciones diseñadas para el entretenimiento masivo, sacrificando coherencia narrativa y deteriorando la experiencia de quienes solo buscan una historia entretenida, demostrando que estas corporaciones la inclusión no es un compromiso cultural ni una postura ética, sino una estrategia de marketing y una bastante fallida. Y acá aparece la pregunta clave: ¿la inclusión en el cine es algo nuevo? La respuesta es no. El cine viene hablando de machismo, sexismo, marginalidad y homosexualidad desde hace décadas. La diferencia es que antes esos temas surgían de una necesidad narrativa o artística, no de un brief de marketing. Y es acá donde mi postura entra en conflicto con ambas partes. Para los woks, odiar la inclusión de Disney me convierte automáticamente en un conservador, pero para los anti-woks, decir que disfruto profundamente películas que exploran el machismo, el sexismo o historias gays me vuelve aliade. Y a ver, no es que me molesten los temas, me molesta el circo. No me pongo a llorar como muchos anti-woks en Twitter porque en Buzz Lightyear nos muestran un beso lésbico en un frame de 3 segundos. No se me cae el mundo ni apago la tele llorando. El problema no es el contenido incómodo, el problema es cuando está hueco, cuando no suma nada y solo está ahí para que una corporación se cuelgue la medalla moral del día. Y es por eso que quiero hablarles sobre una de mis películas LGBT favoritas, El lugar sin límites, una película que es del año 1978, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de José Donoso. Es un ejemplo de inclusión real y que fue la primera película mexicana en mostrar un beso gay explícito. Y es que esta película es verdadera inclusión, no porque intente educar al espectador, sino porque no trata la homosexualidad como un accesorio, sino como parte orgánica de un sistema social profundamente violento y machista. Estamos hablando de México en 1978, un país abiertamente homofóbico, conservador y atravesado por una masculinidad rural brutal. Y aún así la película se atreve a poner como eje a la Manuela, un personaje homosexual y travesti, sin convertirlo en bufón, caricatura o alivio cómico. Nada de el maricón
gracioso. Nada de exageraciones para hacer reír al heterosexual. Acá el homosexual existe, desea, sufre, ama, teme y sobrevive como puede. La película estaba rompiendo paradigmas y estaba muy adelantada a su época. Y es que no romantiza ni suaviza nada, todo lo contrario. Hace una crítica frontal al machismo mexicano, pero no desde el discurso, sino desde sus consecuencias. Pancho encarna al macho arquetípico, violento, mujeriego, dominante y al mismo tiempo es un homosexual profundamente reprimido. Su deseo por la Manuela no lo libera, lo enloquece, porque en ese sistema desear lo que no corresponde te convierte en amenaza. Ahí está una de las ideas más incómodas de la película. Ser gay o bisexual no te hace automáticamente menos machista. Pancho reproduce la lógica más asquerosa posible. Activo es hombre, pasivo es degradación, la dominación como única forma de deseo permitido. El beso con la Manuela antes de ser asesinada no es contradicción, es coherencia dentro de un sistema enfermo que claramente es una crítica al machismo mexicano, que obliga incluso a las personas homosexuales como Pancho a replicarlo con la esperanza de que la sociedad no les dé la espalda. La Manuela, por su parte, es un personaje impensable para el cine mexicano de esa época: travesti, homosexual y padre. Tres conceptos que el público creía incompatibles. Su historia no se explica, no se justifica, simplemente está ahí. Y eso es lo verdaderamente transgresor. La película no busca solo representar bien, intenta mostrar. Y todo esto se refuerza desde lo visual. Ripstein no deja nada al azar. El uso del color rojo es constante y arte puro. El camión de Pancho es rojo, el vestido español de la Manuela es rojo, el cuarto de la japonesa es rojo, representando el erotismo, la violencia y peligro y el deseo. Psicología del color pura. Por eso esta película sigue siendo vigente, porque no predica, no sermonea y no pide aplausos. Muestra una realidad incómoda y deja que el espectador cargue con ella. El final es devastador, pero también profundamente realista. No hay justicia poética porque el contexto histórico no lo permitía, y eso duele más que cualquier final. Si comparamos las películas actuales con esta, mucha de la inclusión actual queda expuesta como lo que es: superficial, cobarde y vacía. Personajes que existen para ser señalados, no para ser comprendidos. Historias que usan causas sociales como escudo porque no tienen nada más que decir. El lugar sin límites demuestra que la verdadera inclusión no consiste en meter personajes distintos, sino en atreverse a mirar de frente lo que la sociedad no quiere ver, y que paradójicamente una película hecha hace más de 4 décadas resulta más honesta, más humana y más valiente que gran parte del cine progresista actual.